Buenas noches, mi nombre es Omar Pava, estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán. En este video voy a presentarles el desarrollo de la actividad final, donde la actividad principal era desarrollar un programa donde se evidenciara la nómina de unos empleados que nos daba el docente. Entonces, básicamente les voy a explicar las variables que utilicé, los procesos que utilicé, mm, para más o menos hacer un contexto de que cómo es el funcionamiento del programa. El programa básicamente lo que me va a hacer es imprimirme la nómina con base en unos cálculos que hice eh, con unos datos que nos proporcionaron. Entonces, lo primero, vamos a ver el código. Lo primero que pues realmente hice fue declarar las variables principales. Entonces acá están los porcentajes. Acá traté de organizar el código lo más claro posible para que se pudiera entender de la manera más fácil. Entonces, acá vamos a crear las variables principales. ¿Cuáles son? Las variables principales de lo que vamos a sacar serían las de la retención y la fuente, las del incremento de los sueldos, la variable de salud y la variable de pensión. La variable de porcentaje es la variable de la retención en la fuente general, o sea, es el porcentaje de descuento que se va a hacer. El incremento es el del 10%. ¿Por qué es el incremento? Porque el segundo empleado va a tener el 10% más del sueldo del, del primer empleado. El tercero va a tener el 10% más del salario del segundo empleado. Y así sucesivamente hasta llegar al quinto empleado. ¿Sí? Entonces, de esa manera, eh, por eso creé las variables de esa manera. ¿Listo? Luego de eso lo que quería darle, pues más adelante para la impresión, es darle un formato a las cifras. Entonces, esta variable formatea lo que va a hacer es darle un formato en, en el momento que yo vaya a imprimir la cifra. Entonces, dividírmelo por unidades, decenas y centenas. Listo. Luego de esto lo que hice fue realmente crear la variable de salario 1, que es de donde van a salir el resto de salarios. ¿Sí? Entonces, lo primero que hice fue crear todos los salarios de los 5 empleados para con esos datos ya poder crear los otros cálculos, que serían la retención, la fuente, la salud y la pensión, el total de descuentos y el total a pagar a cada uno de los empleados. Listo. Entonces, creamos la variable salario 1, que tiene un valor de 2 millones de pesos. Creamos la variable incremento RPTA, que va a ser igual al salario 1, o sea, 2 millones, por el incremento, si nos damos cuenta la variable incremento es del 10%, dividido en 100. Eso lo que va a hacer es sacarnos el valor del 10% del salario número 1. ¿Sí? Una vez tenemos ese valor, vamos a sumárselo a la variable salario 1 para sacar el salario número 2. Entonces, acá el salario 2, la variable nueva, salario 2, es igual al salario 1, ¿sí? A 2 millones de pesos, más el incremento RPTA, ¿sí? ¿Cuál es esta variable? Es esta variable, ¿sí? El cálculo que acabamos de hacer, o sea, nos va a sumar ese 10% de los 2 millones de pesos a 2 millones de pesos y ese va a ser el valor del salario número 2. Y de esa manera ya tenemos el valor del salario del empleado número 2. De la misma forma hacemos el salario de la persona número 3, número 4 y número 5. Entonces, incremento de RPTA 2 igual al salario número 2, que ya tenemos el valor, por el incremento, que sigue siendo el mismo, 10%, dividido en 100. Y eso nos va a dar el valor para podérselo sumar al salario número 2 y así obtener el salario número 3. ¿Listo? Así es igual el mismo proceso para todos los salarios. ¿Listo? Para el empleado número 1, de aquí en adelante vamos a crear
ya son las variables de retención en la fuente, de salud, de pensión, total de descuentos y total pagado por cada uno de los empleados. Las variables son iguales, lo único que cambia pues básicamente es el número del empleado, pero el proceso es el mismo para los 5 empleados. Entonces, acá creamos las variables, acá creé primero todas las variables para luego mostrarles la impresión de cada una de estas variables. Entonces, la retención en la fuente E1 es igual al salario 1, que ya lo tenemos referenciado arriba, por el porcentaje. ¿Cuánto es el porcentaje? El porcentaje lo tenemos acá arriba, la variable porcentaje es el 14. ¿Listo? Y lo dividimos en 100. Así vamos a obtener el valor del 14% del salario número 1. ¿Listo? Ya tenemos ese porcentaje ahí guardado. Ahora, para hacer la salud es igual. Salario número 1 por la variable salud. La variable salud, como podemos darnos cuenta, tiene un valor de 8.5 y de esta manera lo dividimos en 100 y así obtenemos el valor de el 8.50 del salario número 1 que equivale al factor salud, la variable salud. ¿Listo? Y así sucesivamente, con la pensión es igual, salario 1 por pensión dividido en 100. Acá la pensión es del 12%, acá la tenemos referenciada esa variable. ¿Listo? Ahora, básicamente lo que vamos a hacer es, para el total de descuentos del empleado número 1, es sumar todos los descuentos, que son la retención en la fuente, la salud y la pensión. Retención en la fuente E1 más salud E1 más pensión E1 nos va a dar la sumatoria de todos los descuentos para luego podérselo restar en la siguiente variable. Entonces, acá en la variable nueva total pagado E1 es igual a salario 1, ¿sí? El salario que tenemos, menos el total de descuentos que es esta variable. ¿Sí? Entonces, como hicimos ya la sumatoria, lo que hacemos es restárselo al salario inicial para tener el resultado final de cuánto es lo que va a recibir el empleado. Y así se hace el mismo cálculo con los siguientes 4 empleados. Como se pueden dar cuenta, pues traté de organizarlo lo más claro posible y comentar cada una de las líneas de código. Listo. Ya tenemos hechos los cálculos, entonces ahora vamos a pasar a la parte de impresión. Yo decidí hacer la impresión por consola y por ventana emergente. ¿Sí? Entonces, gracias a esta pues esta clase a esta librería que puedo importar de Java, gracias a que hice pues la investigación para saber cómo poderlo imprimir por una ventana emergente, pues básicamente esto es lo que nos permite crear las ventanas emergentes en Java y gracias a este parámetro, show input dialog, es lo que nos permite imprimir un input donde podamos ingresar el texto o la opción que vamos a tener que elegir luego, ¿sí? Entonces en esta parte de la ejecución lo que va a hacer el programa es decirle al usuario que seleccione una de las opciones para saber si quiere desplegar o sea, la nómina de todas las personas o la nómina de una sola persona en específico, ¿sí? Entonces, voy a explicar la parte del código y luego pues paso a la parte de la ejecución. Entonces, acá para hacer la parte de selección del usuario, entonces lo que hice fue utilizar un switch en donde él va a recorrer cada uno de los casos y va a identificar cuál de los casos tiene la opción que ingresó el usuario, ¿sí? Si dado el caso no coincide ninguna de las respuestas con las que ingresó el usuario, pues le va a dar una respuesta donde el usuario se va a dar cuenta que pues debe escoger una de las opciones correctas, ¿sí? Entonces, como acá le creamos una nueva variable de string que se llama val selección, entonces acá el switch llama a esa misma variable, ¿no? Entonces, vamos a crear acá el caso 1. En el caso
perdón, el caso cero. En el caso cero lo que voy a hacer es llamar los, a todos los empleados, ¿sí? Se va a imprimir todos los empleados, se van a imprimir todas las nóminas de los empleados. Pero entonces, para que se viera igual que el ejemplo que nos mostró la profesora, que mostraba uno, luego le daba aceptar y salía el otro y el otro y el otro. Entonces lo que hice fue imprimir en pantalla emergente uno por uno para que me lo mostrara todo esto dentro del mismo caso. Entonces si nos damos cuenta acá ya podemos darnos cuenta que tiene un valor diferente acá, ¿no? Entonces acá en vez de ser show input dialog, acá me va a mostrar show message dialog, ¿sí? Entonces acá lo que solamente me va a mostrar es texto, ¿sí? Mensaje de diálogo. Y luego de eso me va a imprimir en consola la misma información, ¿sí? Uno a uno. Entonces acá lo que hice fue, pues como se pueden dar cuenta, es prácticamente igual que imprimirlo en consola. Todo va dentro de comillas, se concatena con el número más, el salto de línea es \n y de la misma forma que imprimir en pantalla se escriben todos los datos, ¿sí? Bueno, acá empezamos a llamar la parte del formato que expliqué en la parte de arriba, que es la variable formatea, .format, y se llama la variable que queremos llamar, ¿sí? Entonces, yo se las voy a explicar acá en la parte de consola que es más clara, ¿sí? Entonces, igual está en el mismo orden. Entonces, lo primero que imprimí fue el número del empleado, entonces el empleado número 1, ¿sí? Después, el salario de Juan Cardoso, yo les puse un nombre a cada uno de los empleados, es de, acá el formato, salario 1, y acá las siglas de pesos. La retención en la fuente del 14% de, y la variable retefuente E1. Aporte de salud de 8.50, llamamos a la variable salud E1. Aporte de pensión del 12%, el formato, y pensión E1. Total de descuentos, igual, la variable total descuentos E1. Total neto a pagar, total neto pagado, total pagado E1. Esa es toda la información. De esa misma manera está en la parte de arriba, pues lo explico acá porque es más claro, porque no está en una sola línea. Y de la misma manera están todos los empleados desplegados en el mismo caso, para que cuando yo le dé la opción 0 me los despliegue todos al darle a aceptar y aceptar y aceptar, ¿sí? Y ahora en los casos individuales, pues en el caso 1 está la misma impresión, lo mismo que está en la parte de arriba, pero solamente está en empleado 1, ¿sí? Igual con el caso 2, 3, 4 y 5. Cada uno, como se pueden dar cuenta, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5 están de la misma manera. Primero la impresión en pantalla emergente y luego la impresión en consola. Ya cuando vayamos a ejecutarla nos vamos a dar cuenta que primero nos bota la pantalla emergente y después al darle a aceptar nos va a aparecer en la consola. Y vamos a dejar como default la parte del mensaje por si el usuario ingresa un valor que no sea válido. Entonces le vamos a decir por favor seleccione una opción válida. ¿Listo? Igual que nos lo va a imprimir en la consola. Eso básicamente es el programa. Vamos a hacer la ejecución entonces. Entonces acá nos va a ejecutar el programa. Entonces acá está la ventana emergente, seleccione una de las siguientes opciones, digite la opción 0 para ver todos los empleados, digite la opción 1 para ver la nómina de empleado 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces vamos a ver primero la ejecución de todos los empleados, marcando la opción 0 y pulsamos aceptar, ¿sí? Entonces acá nos dice, el empleado número 1, el salario de Juan Cardoso es 2 millones de pesos, la retención en la fuente del 14% es de 280.000 pesos, el aporte de salud del 8.50% es de 170.000 pesos, aporte de pensión del 12% es de 240.000 pesos,
Eso nos da un total de descuento